Padre del Señor, que Dios te bendiga en esta madrugada, una alegría de poder llegar a ti, que Dios te bendiga, que Dios conceda en este día la petición de tu corazón, que Dios te fortalezca, te renueve por medio de su Espíritu, que el soplo de Dios venga y te dé nueva fuerza. Damos gracias a Dios por todo lo que hace, por lo que hizo y por lo que hará, por lo que nos dio, nos da y nos dará en su misericordia, porque somos inmerecedores. Partiendo del sacrificio de Cristo para allí en adelante somos inmerecedores de tanta misericordia. Pero damos gracias a Dios porque Él se compasió de nosotros, porque Él tuvo misericordia y por amor a su nombre nos perdonó. Y yo quisiera compartirte una palabra de Dios aquí en Hechos de los Apóstoles. Nosotros entendemos que es hecho del Espíritu Santo. A partir del derramamiento del Pentecostés, aquel estruendo y aquellas lenguas que fueron repartidas como de fuego en el aposento alto, ellos dieron testimonio acerca del poder de Dios, no tan solamente con obras, sino que con hechos. Y la palabra de Dios se cumplió, ¿no? Así que damos gracias a Dios por eso. Y yo quisiera compartirte aquí en Hechos de los Apóstoles 17:22, y dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Árapo, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a quien vosotros adoráis, pues sin conocerles es a quien anunció. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera y viva, no tiene mudanza ni sombra de variación. Damos gracias por esos hombres que fueron inspirados por el Espíritu y escribieron estas sagradas escrituras para que nosotros fuésemos profesionales en ellas, para que nuestra fe sea alimentada y nuestro espíritu sea vivificado. Y un claro ejemplo de esta palabra que hemos compartido, podemos tomar como referencia a Job. Dice que él ofrecía 1000 holocaustos por día, porque él decía: quizás alguno de mis siervos, mi criado, mis hijos, hayan pecado contra Dios. Y él agarraba y ofrecía sacrificios a Dios. Cuando a él le toca padecer, que pierde todo y su cuerpo es tocado, en un momento él agarra y se le aparece Dios, ¿no? Y él agarra y él entiende que solamente lo que había oído era de oído, porque él dice en un momento: de oído te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y eso es importante. Muchas veces hablamos lo que escuchamos y repetimos lo que escuchamos, pero lo que necesitamos nosotros es una experiencia viva y genuina con Dios. Necesitamos que la palabra de Dios se haga carne en nuestra vida, que el Espíritu de Dios nos revele los misterios y propósitos que están en las Sagradas Escrituras, que Dios tome del corazón mismo de Dios y que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios cuando la leemos. Muchas veces hablamos porque escuchamos que los pastores hablan, que los hermanos hablan, pero nosotros necesitamos día a día una experiencia genuina con Dios. Necesitamos acercarnos a Dios para que su gloria y su poder se hagan manifiesto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener una experiencia genuina con Dios. El gran avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, no es por las masas. El avivamiento empieza en uno. Yo me acuerdo que había un hermano que contaba en un estudio bíblico en la Escuela Bíblica San Pablo, y él decía que el avivamiento empezó cuando Roberto Riker, que era un maestro de escuela dominical, estaba predicando la palabra de Dios y él estaba compartiendo las Sagradas Escrituras acerca de la mujer samaritana. Si alguno tiene sed, venga a mí, bebe, y como dice la interior, correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces dice que los chicos le dijeron: profesor, nosotros queremos sentir esos ríos. Entonces nosotros entendemos una cosa, que así empieza el avivamiento. Dice que él se puso a orar con los niños y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Ahí empieza ese avivamiento. El avivamiento empieza en uno, no en una masa, en donde hay mucha gente junta, no, empieza en uno mismo, en la búsqueda de Dios, en el secreto de Dios, en acercarnos a Dios y pedirle que Dios día a día nos llene, nos sature de su gracia, de leer la Sagrada Escritura y dedicarle tiempo a la palabra que necesita. En este tiempo Dios está buscando hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo, hombres que sean testigos presenciales de su gloria. Y Dios quiere usarte, Dios quiere usarme.
Tenemos que ponernos en sus manos. Por eso te digo, pongámonos, me incluyo, pongámonos en las manos de Dios. Santifiquémonos, me incluyo, santifíqueme. Yo necesito santificarme para que Dios me use. Yo necesito que Dios derrame su Espíritu Santo en mi vida, que me llene a mí primeramente. Que Dios me revele a mí, al Padre, los anhelos y propósitos que tiene para con mi vida. Que la palabra de Dios se haga manifiesta en mi vida, así como en la tuya. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es usarte. El deseo de Dios es levantarte. En este tiempo donde vemos que se está sufriendo la sana doctrina, que la palabra de Dios es distorsionada, que toma la palabra de Dios para beneficio propio, donde la gracia de Dios es un libertinaje. Dios necesita hombres y mujeres que se levanten y que digan la verdad de Dios, que transmitan el Evangelio y la palabra como es, tal cual, genuina, que no tenga levadura, porque dice que un poquito de levadura levanta la masa, y en este tiempo hay mucha levadura en la palabra de Dios. Las iglesias están poniendo mucha levadura, le ponen levadura y están inflando la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y creemos en esa palabra que tiene poder, creemos en esa palabra que es viva y eficaz, cual espada de doble filo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como el agua que holada la roca, y necesitamos que cuando hablamos la palabra de Dios, esa palabra en la que estás recibiendo sea como esa gota que vaya horadando, 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 hasta que rompe la roca, rompe esos corazones que son duros, y Dios los convierte en un corazón de carne. Por eso te insto en este día a que busques de Dios. Busquemos de Dios, busquemos el lleno, busquemos de Dios. Necesitamos este tiempo de Dios. Por eso, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día lleno de la bendición de Dios, y que Dios te use para su gloria, que Dios te use para tu gloria. Cree, ponte en las manos de Dios. Dios tiene anhelo y propósito para contigo. Los anhelos de Dios son verdad. Los anhelos de Dios son de bien. Dios quiere lo mejor para ti porque te quiere usar. Así que ponte en tus manos, ponte en las manos de Dios. Confía, entrega tus cargas, como hablamos ayer. Entrega esa carga al Señor. Y dile, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Habla porque tu siervo oye. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesito oír la voz de Dios. La necesito yo más que ti. Por eso nos acercamos a Dios. Que Dios te bendiga.